Bien, bienvenidos una vez más a mi clase de matemática. Mi nombre es José Amílcar Urias López. Este día vamos a trabajar con la clase 3 de la lección 1 de la unidad número 6 del programa de matemática del segundo año de bachillerato del Ministerio de Educación de la República de El Salvador. Bien, comenzamos. El nombre de la unidad: sucesiones aritméticas y geométricas. Ok, ahí están las generales mías y vamos a trabajar con lo que es la clase 3. Bien, sucesiones aritméticas, su definición. Bien, problema inicial se plantea de la siguiente manera: observa la siguiente secuencia y responde. Bien, tenemos 4 figuritas y hay que considerando esas figuritas contestar en lista el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión y cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión. Si a un término se le resta su término anterior, ¿qué se puede observar si se hace en repetidas ocasiones? Y finalmente, si sumas los términos 1 y 10, 2 y 9, 3 y 8 y así sucesivamente, ¿qué es lo que sucede? Bien, ese es el problema inicial. Ahora el indicador de logro nos dice que determine si una sucesión es aritmética utilizando su definición. Ok, le entramos entonces a la solución. Entonces tenemos la figurita y vamos a analizarla, como les decía. Aunque, bueno, vamos a analizarla antes, la 2 a partir de la primera. Vemos que a la figura 2 se le han unido 2 elementos y eso es la 2. Es decir, la 1 más 2 y esa es la segunda figura. Damos eso. Ahora, si comparamos la segunda con la tercera, son dos cuadrados los que también se le han sumado. Y si analizamos la figura 4 con respecto a la 3, nos fijamos que también el patrón es exactamente el mismo. A la anterior le sumamos 2. Bien, ahora con este pequeño análisis ya podemos contestar las primeras 2 preguntas. Enlista el número de elementos de los primeros 10 términos de la sucesión. Bien, comenzamos. Elaboramos la tablita: término y número de elementos. Término 1 tiene 3 cuadrados. Figura 2, término 2, esta tiene 5, o sea, 5 piezas. El término 3 tiene 7 elementos, 7 cuadraditos. De figura 4 tiene 9 cuadraditos. Ahora, de aquí en adelante, simplemente escribimos la 5 y le ponemos 2 más, serían 11. Figura 6, 11 más 2, 13. Figura 7, 13 más 2, 15. Figura término 8, 15 más 2, 17. Término 9 es 17 más 2, 19. Y término 10, que sería 19 más 2, 21. Ahí tenemos precisamente los primeros 10 términos de la sucesión, encontrando cada término a partir de el anterior, a partir del término anterior. Bien, ¿cuál es la regla que se ha utilizado para generar la sucesión? Pues ya lo decíamos, se ha ido añadiendo 2 cuadritos respecto a la figura anterior. De hecho, es necesario hacer ese análisis. O sea, las preguntas son así, se responden también así. Ahí estamos. Vamos entonces a la siguiente, que sea la pregunta, la tercera pregunta. Tenemos ya la tablita, ya la calculamos y dice: si a un término se le resta el término anterior,
que puede observarse si se hace en repetidas ocasiones. Veamos. Si al término 2 le resto el término 1, pues eso sería lo mismo que decir 5 menos menos 3, y eso da 2. ¿Qué pasa si ahora a 5, al término 5 le resto el término 4? Escribimos los numeritos. El término 5 es 11 y el término 4 es 9. Entonces 11 menos 9 es también 2. La diferencia parece ser el mismo número. Y tomamos otro número, el término 9 menos el término 8, lo escribimos. El término 9 es 19 y el término 8 es 17. Hacemos la diferencia y también nos van a hacer la diferencia constante, entonces no importa, tomamos dos términos cualesquiera de la secuencia de números, al de mayor posición le restamos la de menor posición inmediato y esa diferencia va a ser constante no importa cuáles sean los dos que tomemos. Ok, seguimos. Esto es lo que podemos observar. Bueno, al tomar un término y restárselo su anterior, se puede observar que el resultado siempre es el mismo cuando se hace varias veces. En este caso es 2. Bueno, ya lo decía. Vamos ahora al literal D, donde problema inicial dice: si sumamos los términos 1 y 10, no 2 y 9, 3 y 8, y así sucesivamente, ¿qué sucede? Bien. Aquí lo que ocurre es que el 1 es el primero y el 10 es el último de la secuencia de números que tenemos. Entonces lo sumamos. 3 más 21, eso es 24. Hacemos lo mismo con el término 2 y el término 9. Y eso sería 5 más 19 y eso también da 24. Y luego sigue el término 3 y el término 8 y eso también da 24. Luego el término 4 con el término 7, eso también da 24. Y finalmente el término 5 y el término 6, 11 más 13 también da 24. Entonces ocurre que si yo tengo una serie de números finita, tengo el primero y el último, desde el primero hasta un enésimo. La suma del primero que tengo definido y el último da lo mismo que sumar el segundo con el penúltimo y así sucesivamente. Si sumamos lo que están a igual distancia de los extremos, como dicen por ahí en la clase, pues las sumas son constantes. Esto es sumamente importante y nos va a servir. Es una característica o una propiedad de las sucesiones aritméticas. Ok, seguimos. Ok, ahora definición. A la sucesión donde sus términos pueden obtenerse sumando un mismo número al término anterior se le llama sucesión aritmética. Lo que hemos hecho en esta clase es entonces analizar sucesiones aritméticas. Si yo le sumo al primero un número y al segundo exactamente el mismo número que le sumé al primero, le sumo al segundo y así sucesivamente cuando cada término de la sucesión, entonces la sucesión que se forme se llama sucesión aritmética, como dice en su definición. Una sucesión aritmética tiene la propiedad de que al restarle a un número su anterior, siempre se obtendrá el mismo resultado. A este resultado se le llama diferencia. Bien, la diferencia de un término 2 con respecto a un término 1 es la diferencia y ese valor es constante, como si el término 100 de una sucesión el resto del término 99. Entonces eso va a ser lo mismo siempre que sean consecutivos.
Bueno, otra de las propiedades de la sucesión aritmética finita es que al sumar términos que están a una misma distancia de los extremos, el resultado es el mismo. Bien, generalmente esto es lo que decía en el último literal del problema inicial. Lo que ocurre es que las sucesiones, la mayoría van al infinito, pero nosotros determinamos cuál es el último término que queremos sumar, y así tenemos los dos extremos. El primero siempre va a estar por defecto y el último es el último que nos interesa. Entonces, todo lo que estén a igual distancia del primero y el último que nos interesa, pues esas sumas siempre van a ser constantes. Ok, y lo que tienen que ver claro es que eso simplemente necesitamos saber cuál es el primero y el último, lo sumamos y eso va a dar absolutamente todas las demás sumas que hagamos. Bien, un detalle importante que hay que resaltar sobre las sucesiones aritméticas es que la diferencia puede ser un número cualquiera, esto es, puede ser un número entero, racional, decimal o irracional. Bueno, la diferencia puede ser cualquier número, cualquier número, si ese número es exactamente el mismo, o sea un número real cualquiera, siempre que sea el mismo, la sucesión es aritmética, siempre que la diferencia es constante, o que al primer término se le sume ese número, se obtiene el segundo. Si al segundo le sumamos el mismo número, se obtiene exactamente el mismo número. O, dicho de otra manera, si al segundo le restamos el primero, obtenemos el número. Si al décimo le restamos el 90, también obtenemos el número. Si al 100 le restamos el término 99, obtenemos el mismo valor de diferencia, pues la sucesión es aritmética. Y así se define precisamente una de las características. Y para saber si una sucesión es aritmética, basta encontrar que la diferencia entre dos términos consecutivos, entre todos los términos que están definidos, pues es constante, o que cada uno de los términos se obtiene sumando al primero un mismo número. O sea, el mismo número que se le suma al primero para obtener el segundo sirve para sumar al segundo para obtener el tercero. Ok, eso. Para no darle más vueltas, seguimos a los problemas. Ok, aquí identifica si cada una de las sucesiones es aritmética. En caso de serlo, determina su diferencia. Ustedes van a ver si las secuencias, aquí hay 6 ejercicios, aplíquenle la definición. Básicamente es ver si la diferencia es constante. Si la diferencia es constante, es aritmética, ¿verdad? Pues primero hay que encontrar la diferencia, y si le resulta lo mismo en todos al ejecutar, pues entonces determinen si eso no es aritmética. Ok, la animación que tiene ahí, esta animación la he creado para que haya algo en movimiento cuando esté trabajando en sucesión. De hecho, es una sucesión aritmética, ya que estamos en el caso, ¿verdad? 1, 2, 3, y el que sigue sería, definitivamente, si le pongo otra figura, el siguiente círculo serían 4. Ok, feliz día y que la pasen bien.